Mi nombre es Noah Bennett, y si alguien me hubiera preguntado cuando comenzó a romperse mi relación con mi familia, probablemente habría señalado aquel jueves gris por la mañana, pero la verdad es que no ocurrió con gritos, no hubo puertas azotándose, no hubo una gran explosión emocional que todos pudieran identificar. Sucedió en silencio, y eso fue lo que más dolió. Estaba arriba, en mi habitación, doblando una camisa de vestir junto a una maleta que aún no terminaba de preparar para nuestro viaje familiar a Vancouver. Mi teléfono vibró una sola vez. Miré la pantalla. Tu boleto fue cancelado. Que disfrutes tu taxi de regreso a casa. Perdedor. Debajo del mensaje apareció un emoji riéndose. Lo había enviado mi propia madre. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Luego me senté lentamente en el borde de la cama. Desde abajo, todavía podía escuchar cómo se cerraba la puerta del garage. Mis padres y mi hermana menor ya se dirigían al aeropuerto. La casa quedó en silencio demasiado rápido. Escribí 3 respuestas distintas. Las borré todas. Al final, envié una sola palabra. Está bien. Curiosamente, aquella respuesta pareció decepcionarlos más que cualquier insulto que pudiera haber escrito durante los últimos 6 meses. Había estado viviendo nuevamente con mis padres, cerca de Seattle. Una ruptura sentimental y un reinicio profesional habían chocado al mismo tiempo, dejándome financieramente inestable. Trabajaba de forma remota, realizando contratos de soporte de sistemas, mientras intentaba recuperar el equilibrio suficiente para independizarme otra vez. Mis padres nunca me llamaban fracasado directamente. Preferían disfrazarlo de humor. Mi padre, Russell, era experto en convertir los ataques en supuestas palabras de motivación. Debe ser agradable trabajar en pantalones deportivos todo el día. Otras veces decía, tu hermana ya tenía una hipoteca a tu edad. Supongo que algunas personas despegan más tarde que otras. Mi madre, Diane, rara vez iniciaba aquellas conversaciones, pero siempre se reía, lo justo para no detenerlas. Eso terminó quedándose conmigo más que cualquier broma. El viaje a Vancouver había sido presentado como una oportunidad para reconectarnos en tiempo en familia. Incluso, contribuí económicamente al alquiler de la casa vacacional, aunque apenas tocaba mis ahorros. Pero 2 noches antes del viaje, durante una semana, todo cambió. Russell bebió demasiado. Comenzó a hablar sobre la adolescencia prolongada. Nadie mencionó mi nombre. No era necesario. Todos sabíamos de quién hablaba. Al mediodía de aquel jueves, terminé de deshacer completamente mi maleta. Al principio sentí vergüenza más que enojo. Caminar por la casa vacía me hacía sentir como un niño excluido de una excursión escolar, aunque estaba a punto de cumplir 30 años. Pero después ocurrió algo inesperado. Me relajé. No había comentarios pasivo-agresivos desde la planta baja. No había comparaciones constantes con la vida perfecta de mi hermana Paige. Nadie vigilaba cuánto dormía. Nadie cuestionaba si estaba haciendo suficientes contactos profesionales. Solo silencio. Y aquel silencio se sintió maravilloso. Esa noche entré al despacho de la casa, buscando papel para imprimir una factura de trabajo. El escritorio de mi padre estaba cubierto de sobres sin abrir, recibos, folletos de golf y carpetas que él siempre trataba como si contuvieran secretos de estado. Iba a ignorar todo aquello hasta que vi unas palabras impresas en rojo. Aviso final. Tomé el sobre debajo. Encontré otro relacionado con plazos de reestructuración financiera y una segunda hipoteca. Me senté lentamente. Durante la siguiente hora, revisé documento tras documento. Y poco a poco, entendí la situación. La pequeña empresa de distribución de mi padre había sufrido pérdidas importantes meses atrás. En lugar de contárselo a alguien, había pedido préstamos usando la casa como garantía. Mientras fingía que todo seguía bajo control, me recliné en la silla. De repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. La tensión constante, la obsesión enfermiza por el éxito, la amargura que aparecía cada vez que Paige hablaba de viajes o remodelaciones. Mi padre no estaba simplemente decepcionado. Estaba aterrado. Durante unos segundos, aquello despertó mi compasión, pero luego apareció otro pensamiento. Y aún así, decidieron humillarme. En sábado por la mañana llegó una carta certificada, que requería firma. Yo era el único en casa. La firma en el remitente hizo que mi estómago se encogiera. Departamento de Servicios Hipotecarios. En respuesta urgente requerida. Hay algo en los documentos oficiales que vuelve reales los problemas. La ansiedad puede esconderse en las cartas certificadas. No. Aquella tarde llamé a un antiguo compañero de trabajo en Portland. Meses atrás me había ofrecido una posición en gestión de sistemas. Yo había dudado. Ahora. No. ¿Sigues interesado?, preguntó.
Miré alrededor de la cocina vacía. Sí, respondí. Creo que sí. Mis padres regresaron el domingo por la noche, quemados por el sol, cansados, cargados de fotografías de vacaciones y recuerdos de bodegas en Russell. Entró primero arrastrando el equipaje Ann. Entonces vio las cajas ordenadas junto a la escalera. ¿Qué es todo esto? Salí de la cocina sosteniendo el sobrecertificado. Deberías abrir esto. Su expresión cambió en cuanto vio el remitente a Ann, la de mi madre. También pero no fue una expresión defensiva Ann. Fue miedo. La compañía hipotecaria llamó 2 veces. Dije con calma. Dijeron que se perdieron varios plazos. El silencio llenó la habitación Ann por primera vez en meses. Mi padre no tenía una respuesta sarcástica preparada en Paige. Entró detrás de ellos sosteniendo algunos recuerdos del viaje. Tardó apenas unos segundos en comprender que algo serio acababa de interrumpir la rutina familiar a nadie. Mencionó el boleto de avión Ann ni una sola vez. Y ese silencio fue mucho más incómodo que cualquier discusión. Aquella noche escuché a mis padres discutir en voz baja desde su habitación. Ann, no. Eran gritos, no era una pelea explosiva. Solo voces cansadas atravesando los conductos de ventilación y la oscuridad del pasillo. Por primera vez escuché a mi padre sonar pequeño en humano derrotado. Durante las 2 semanas siguientes, acepté oficialmente el puesto en Portland. Mi madre comenzó a comportarse de manera diferente y más amable y más cuidadosa. Me preguntaba si necesitaba ayuda para empacar. Una mañana incluso dejó café frente a mi puerta, antes de que despertara mi padre. En cambio, evitaba casi cualquier conversación, lo más parecido a una disculpa. Ocurrió 3 días antes de mi partida. Estábamos en el garage cargando cajas en mi automóvil sin mirarme, murmuró. No tenías que hacernos parecer irresponsables. Estuve a punto de responder con enojo. Pero no lo hagáis. Simplemente dije. No lo hice en Russell. Permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió una sola vez, como si acabara de comprender algo demasiado tarde. Fui antes del amanecer el lunes siguiente. Limpié cuidadosamente la habitación de invitados y doblé las mantas. Y dejé una breve nota de agradecimiento para mi madre junto a la cafetera. Meses después, durante una llamada telefónica, Diane me confesó algo. El pasillo de arriba se siente extrañamente vacío ahora. Miré alrededor de mi pequeño apartamento en Portland. Mientras escuchaba esas palabras, durante años, había pensado que la distancia significaba rechazo, abandono, pérdida. Pero por primera vez en mi vida comprendí algo diferente. La distancia no siempre separa ni, a veces te permite encontrarte en. Por primera vez, no se sintió como un final. Se sintió como el comienzo de la persona que, finalmente estaba destinado a ser. Meses después de mudarse a Portland, Noah comenzó a construir una vida que, por primera vez en muchos años, le pertenecía únicamente a él. No era una vida perfecta en su apartamento. Era pequeño en los muebles. Eran sencillos en las paredes, todavía estaban medio vacías, porque no había tenido tiempo de colgar cuadros o fotografías. Pero cada rincón de aquel lugar tenía algo que nunca había sentido en la casa de sus padres. En paz, las semanas se convirtieron en meses. Su nuevo trabajo avanzaba mejor de lo esperado. Los proyectos importantes comenzaron a llegar. Sus supervisores confiaban en él poco a poco. Su cuenta bancaria dejó de ser una fuente constante de preocupación por primera vez desde su ruptura sentimental y el colapso de su antigua vida. Noah sentía que volvía a respirar. Sin embargo, había una herida que todavía permanecía abierta en su familia. Las llamadas con su madre eran cada vez más frecuentes. Las conversaciones con Russell, en cambio, eran casi inexistentes. No porque estuvieran peleados, era algo peor. Ambos sabían que existía una verdad incómoda entre ellos, y ninguno encontraba las palabras para enfrentarla en una noche de otoño. Mientras Noah terminaba de trabajar, recibió una llamada inesperada de Paige. Su hermana rara vez llamaba sin avisar a Ann. Por eso contestó de inmediato. Paige, al otro lado hubo un silencio extraño. ¿Necesitas venir? Noah sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Papá está en el hospital. El mundo pareció detenerse. 2 horas después, estaba conduciendo hacia Seattle bajo una lluvia intensa que golpeaba el parabrisas como si quisiera impedirle avanzar. Durante todo el trayecto, recordó cada conversación amarga, cada broma humillante, cada momento en que había deseado alejarse de su padre para siempre. Pero también recordó otras cosas, a las veces que Russell le enseñó a andar en bicicleta a los partidos de béisbol en las vacaciones cuando todavía eran una familia feliz. Los recuerdos, buenos y malos, viajaban juntos, y ninguno parecía dispuesto a quedarse atrás. Cuando llegó al hospital, encontró a Diane sentada sola en la sala de espera.
Ann parecía 10 años más vieja al verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está estable», susurró. Fue un infarto leve. Anoa exhaló lentamente por primera vez. En horas pudo respirar. Horas después, le permitieron entrar a la habitación. Ann Russell estaba despierto, aún más pálido, más delgado, más frágil de lo que Noah jamás lo había visto. Por unos segundos, ninguno habló. Finalmente fue su padre quien rompió el silence. Supongo que este no era el viaje que esperabas hacer. Noah soltó una pequeña risa. Era un intento torpe de humor, pero por primera vez, no sonó cruel. Solo humano. Ann Russell observó el techo durante varios segundos. Ann. Luego dijo algo que Noah jamás pensó escuchar. Te debo una disculpa. El corazón de Noah comenzó a latir más rápido. Su padre tragó saliva. Pasé años descargando mis frustraciones sobre ti. Pensé que estaba ayudándote. Pensé que estaba motivándote. Pero la verdad es que estaba asustado. Muy asustado. A las palabras parecían costarle un esfuerzo enorme. Cuando el negocio empezó a hundirse, sentí que estaba fracasando como hombre, como esposo y como padre. Y cada vez que te veía reconstruyendo tu vida después de perderlo todo, me recordabas mis propios errores. Noah permaneció inmóvil. Ann Russell cerró los ojos. No eras tú el problema. Era yo. Las lágrimas aparecieron antes de que Noah pudiera detenerlas, porque durante años había esperado escuchar algo así en tres. Y cuando finalmente ocurrió, descubrió que no sentía victoria, solo tristeza. Durante la cena, hubo risas en historias en recuerdos incluso. Russell contó algunos chistes, pero esta vez, nadie fue el blanco de ellos. Cuando la noche terminó, Noah salió al porche delantero. El aire frío llenó sus pulmones. Detrás de él escuchó pasos. Era su padre. Russell permaneció a su lado observando la oscuridad. ¿Sabes algo, che? Aquel día del boleto de avión ha nacido. El mayo era arrepentimiento de mi vida. Noah permaneció en silencio. Russell continuó. Pensé que estaba enseñándote una lección, pero fui yo quien terminó aprendiéndola. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Noah sonrió. Entonces supongo que ambos aprendimos algo. ¿Y qué fue? Noah observó las luces lejanas de la ciudad. Pensó en la humillación, en la soledad, en las cartas de la hipoteca en Portland, en el hospital, y en todo lo que había sucedido después. Que perder algo no siempre significa destruirlo. A veces, es la única forma de reconstruirlo. Correctamente. Russell asintió lentamente, y por primera vez en muchos años, el silencio entre ellos no se sintió incómodo. Ann se sintió como paz. Meses después, Noah regresó a Portland. Continuó creciendo profesionalmente, conoció nuevas personas, construyó nuevas metas, y aunque la vida siguió presentando desafíos, ya no cargaba con el peso del resentimiento, porque había descubierto una verdad que muchas personas tardan toda una vida en entender. La familia no siempre es perfecta. Veces hieren. Veces decepcionan. Veces rompe el corazón. Pero cuando existe la valentía suficiente para enfrentar la verdad, incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar. Y mientras observaba el amanecer desde la ventana de su apartamento, Noah sonrió en el mismo hombre que una vez fue abandonado por su propia familia. Ahora comprendía algo extraordinario. Aquel mensaje cruel que recibió una mañana gris no había destruido su vida. Había sido el comienzo de ella. Fin. Noah Bennett. Historia impactante. Familia tóxica. Traición familiar. Historias de vida. Drama emocional. Secretos familiares. Historia viral. Historias sorprendentes. Padres tóxicos. Lección de vida. Drama familiar. Historia conmovedora. Storytelling español. Historias para reflexionar. Narrativa emocional, familia y dinero secreto oculto. Historia completa. Dale like si crees que ninguna familia debería humillar a uno de sus hijos. Suscríbete para más historias impactantes de traición, dolor y superación. Comenta abajo. ¿Perdonarías a tus padres después de que te llamaran perdedor y te abandonaran así?